Hola a todo el mundo. Bueno, hoy vengo a hablaros de un tema que es bastante recurrente, tanto en las consultas que nos hacéis, como muchas veces en los cursos, en las formaciones, incluso en los asesoramientos, consultorías y demás, ¿vale? Es un tema como muy habitual o de mucha preocupación para quienes empezáis, y es lógico. Se trata de la rentabilidad de la granja, ¿vale? Vamos a hablar de cómo o por qué o cuándo es rentable una granja o no lo es. Así que bueno, sin más, deciros que en principio, o así a modo de introducción, yo siempre suelo decir lo mismo: la granja no es rentable o no rentable, ¿de acuerdo? Sino dependiendo de cómo se trabaje en la granja o de cómo se funcione en la granja, se va a encontrar una rentabilidad o no. Ese es el punto primero. O sea, no busquéis la rentabilidad en la granja, la rentabilidad va a estar en vosotros. Siempre la rentabilidad está en quien gestiona la granja, porque es quien decide cómo se gestiona esa granja, a todos los niveles, tanto a nivel de inversión, de producción, como de comercialización y demás, ¿vale? Que lo iremos viendo después. Y luego el segundo punto: la rentabilidad de la granja, o una granja no es rentable por tener una cantidad de metros o un tamaño determinado, porque es una pregunta que nos hacéis muchas veces. Oye, ¿cómo de grande tiene que ser una granja para que sea rentable? La rentabilidad es la relación que hay entre el dinero que tú obtienes al final del proceso y el que has puesto al principio. Entonces, para que algo sea rentable, lo que tú obtienes al final tiene que ser mayor que lo que tú has puesto al principio. Entonces hay una rentabilidad, ¿vale? ¿Qué porcentaje de rentabilidad o qué rentabilidad podemos esperar de una granja? Pues eso depende de muchísimas cosas y no es ni para resolver en un vídeo como este, probablemente ni siquiera en una formación y demás, sino que se dan una especie de márgenes en los que se puede uno mover y demás, ¿vale? Así que teniendo claro que una granja debe o puede o tiene que ser rentable desde el primer metro hasta el que queráis, vamos a arrancar un poco con lo que es el análisis, ¿no? de lo que os traigo. Mirad, básicamente la rentabilidad de una granja va a depender, bueno, ya os digo que sobre todo va a depender de ti, ¿vale? Esa es la principal lección que te tienes que llevar de este vídeo. La rentabilidad de tu granja depende de ti, punto primero, ¿vale? Ahora, cosas que vas a tener que manejar para que tu granja sea rentable, pues vas a tener yo lo llamo el trípode de la rentabilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque la rentabilidad va a depender o va a ir mejor si controlamos bien la inversión o tenemos bien planificada la inversión, si tenemos bien gestionada la producción y si tenemos bien hecha la comercialización, ¿vale? Esos son los tres puntos que van a determinar que tu granja sea rentable o no lo sea. O más que esos tres puntos, cómo tú los lleves a cabo, ¿vale? Primer punto, la inversión. Mirad, la inversión en una granja tiene que ser bien ajustada, tiene que ir en función de lo que yo voy a querer conseguir con la granja. No tiene que estar ni sobredimensionada ni por debajo de lo que se necesita. O sea, no te tienes que gastar ni un euro más de lo necesario ni un euro menos de lo necesario. Deciros que en este tema de la inversión es un tema que es evidentemente atacable desde la consultoría y desde el asesoramiento. Es decir, probablemente no tengas ni idea de cómo tiene que funcionar una granja de caracoles. Entonces va a ser muy difícil que plantees bien una inversión para hacer algo que no sabes ni cómo va a funcionar, ni cómo tiene que ser de grande, ni nada. Entonces, para eso estamos nosotros, para ayudarte a tomar esas decisiones, que las vas a tener que tomar tú. Pero repito, tienes que tener una base para no equivocarte o equivocarte lo menos posible. ¿De qué va a depender la inversión? Pues mirad, la inversión depende de varias cosas. Lo primero, del tipo de granja que vayas a hacer. Si la granja es cerrada o la granja es abierta. ¿Y cómo sabemos si la granja es abierta o es cerrada? Pues ahí tiene que haber un tema de formación para saber qué es lo que tú quieres hacer. Y básicamente hay que conocer un poco la situación en la que va a estar esa granja. Granjas cerradas están mucho más justificadas donde hay bastante presencia de aves, donde hay bastante presencia de depredadores y demás. Y granjas abiertas, pues en un sitio donde no vayas a tener mucha presión a ese nivel, o donde te lo puedas plantear, o terrenos muy grandes, ¿no? Pero esto es un análisis mucho más profundo, ¿vale? Entonces, en función de si tu granja es abierta o es cerrada, vas a tener un coste mayor o menor en la realización de esa granja, ¿vale? Segunda cosa de la que depende la inversión, pues depende del tamaño de la granja. Evidentemente, no es lo mismo hacer una granja
de 1000 metros que hacer una granja de 8000 metros. Entonces, en función del tamaño de tu granja, tu inversión va a ser mayor o menor. ¿Y de qué depende ese tamaño? Pues depende de muchas cosas también. Depende de los objetivos que tú quieras conseguir con la granja. O sea, cuánto caracol quieras producir o cuánto dinero quieras obtener al final del proceso. Depende también de tu capacidad para invertir. O sea, tienes que tener eso que va a costar la granja, lo tienes que tener o tienes que tener acceso a ello, si no, no va a poder tomar el tamaño que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, básicamente que veáis que esto determina la inversión que vais a tener que hacer, ¿no? O sea, el tipo de granja, el tamaño de la granja, y luego también determina la inversión el hecho de qué cosas tienes ya. Evidentemente la granja hay que hacerla en algún sitio. Si tú dispones de terreno, pues ese terreno ya no lo vas a tener que adquirir, con lo cual bajas la inversión. Si ese terreno no dispones de él y lo tienes que adquirir, pues dependerá si estás en una zona donde los terrenos son más asequibles o menos asequibles, o el terreno está más caro, o esto vamos, es de cajón, ¿no? También depende de la cantidad de útiles que tú ya tengas. En la licicultura, creo que por ahí hay otro vídeo en el canal que lo decimos, en la cría de caracoles vamos a necesitar una serie de herramientas y una serie de cosas que vamos a utilizar para que la granja funcione mejor. Entonces, en función de que tú ya tengas parte o todas esas cosas, pues vas a bajar o a subir la inversión. Al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos un coste de inversión. ¿Y cómo repercute ese coste de inversión en la rentabilidad de la granja? Pues porque ese coste de inversión te lo tienes que llevar a la amortización. O sea, ese coste de inversión no se repercute en la granja directamente el primer año, sino que se hace un proceso de amortización de la granja que normalmente suele durar 10 años y que te da un coste de amortización, ¿vale? Entonces, eso digamos que es si lo queréis llamar así, no me gusta, pero si lo queréis llamar es un lastre que vamos a tener los próximos 10 años. Entonces, es importante que la inversión se haga bien. Punto primero, ¿vale? Segundo punto, segunda cosa de la que depende la rentabilidad de la granja, de la producción, ¿vale? Depende de cuánto produzcas, tu granja va a rendir o va a ser más rentable o menos rentable. Y aquí esto sí que ya depende mucho de ti. Os decía que en el otro punto anterior nosotros os podemos ayudar mucho, en este también, pero ya eres tú quien vas a tener que estar en la granja trabajando cada día y poniendo en marcha el modelo de granja o el modelo de cría que tú quieres hacer o que debes hacer o que tu zona te está exigiendo, ¿vale? Ahí hay una cuestión de formación, sobre todo al inicio, para que puedas tener unas nociones generales de cómo funcionan las granjas. Y luego hay un proceso de aclimatación de ti hacia el terreno y hacia la granja, ¿vale? O sea, no se produce perfecto el primer año, sino que hay como una especie de progresión en ese sentido, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la producción en la granja? Pues mirad, hay granjas que producen muy bien, hay granjas que producen espectacular y hay granjas que producen mal, ¿vale? Luego hay factores, pues como habéis podido ver en el canal, hay veces que pasan cosas, que te lleva al traste la producción o que puedes tener problemas o que hay años que son más ventajosos que otros para producir, pero en realidad la constante en esa producción sigue siendo tú. Eres tú quien sigue estando cada año el bueno, el malo, el regular, y eres tú quien está, y eres tú quien un año no tan bueno lo puede hacer bueno o lo puede hacer desastroso, ¿vale? Entonces, que sepáis que la producción te va a arrojar unos costes de producción, es decir, te va a arrojar unos euros por kilo, o sea, los costes de producción nosotros los manejamos en euros por kilo. ¿Cuánto te cuesta producir cada kilo de caracol? Bien, ¿y cuál es la respuesta a esa pregunta, no? ¿Cuánto cuesta producir un kilo de caracol? Pues no es una respuesta clara. Hay costes de producción que son muy elevados y costes de producción que son muy bajos. Evidentemente, al ser una relación entre euros totales y kilos producidos, euros totales me refiero a euros que has gastado tú para producir, ¿vale? ¿Cuánto ha costado todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de tu granja? El alevín, el pienso, la semilla, la mano de obra, la energía, todo eso te va a dar una cifra en euros, ¿no? Y esa cifra en euros hay que dividirla por la cifra en kilos de caracol que tú has producido en la granja. Vale, pues evidentemente esa cifra va a ser más interesante cuanto más bajos sean los costes de producción, que no se pueden manejar mucho, porque el precio del pienso es el que es, el consumo de pienso es el que es, eso no se puede tocar mucho. O sea, si tú tienes 15.000 euros de costes de producción, pues arañando un poco de aquí y de allí puedes sacar 14.000 y pico, pero no te vas a quedar en la mitad, no sé si me entendéis.
Y esa cifra hay que repartirla entre el caracol total producido. Y ahí sí que se puede, ahí sí que hay mucha variación. ¿Por qué? Pues porque hay granjas que no llegan a medio kilo de caracol por metro cuadrado y año, y hay granjas que producen por encima de 2. ¿Vale? Entonces, a la hora de hacer la cuenta final, pues hay granjas que tienen costes de producción disparados y hay granjas que tienen costes de producción muy contenidos. Lo normal en una granja, o lo esperable en una granja, o lo que hay que perseguir en una granja es estar en torno al 1,5 kg por metro cuadrado y año y no bajar de ahí. Evidentemente, todo lo que podamos subir de ahí, pues genial. En una granja que tenga una producción de estas características más o menos, evidentemente, luego si la granja es más grande, los costes de producción se reducen. Pues porque la mano de obra se aprovecha mejor, porque hay una serie de cosas que es más de abordar en las formaciones y demás, que hacen que a mayor granja, a mayor tamaño de la granja, menos repercuten en los kilos, ¿no? Pero ya os digo que eso es para enredarnos en otro sitio, no en un vídeo como este. En definitiva, lo que os decía, en una granja que produce 1,5 kg por metro cuadrado de año, los costes de producción más o menos a día de hoy, 2023, están en torno a 3 euros, 3,5 euros. ¿Vale? Eso es lo que rendiría en costes de producción una granja más o menos bien gestionada. Claro, eso per se no te dice nada, o sea, ahí tienes unos costes de producción y ya está, no te dice nada. Evidentemente, si los costes de producción en vez de ser 3 y pico son 2 y mucho, pues mucho mejor, ¿no? Todo eso va a favor. Ya os digo que sobre todo esos costes de producción se reducen aumentando la producción en kilos de caracol por metro cuadrado. Y así, o sea, ya casi en volandas, llegamos al punto tercero de lo que es la rentabilidad, que sería la comercialización, ¿vale? Bien, tú ya tienes una granja hecha, ya tienes una producción que te ha costado algo, lo que sea, ahora tienes que venderla, ¿vale? Evidentemente, a mejor venta, mejor va a rentabilizar el proceso, ¿me entendéis? Eso es de cajón. Entonces, ¿cómo se vende el caracol? Pues mirad, básicamente hay dos canales de venta o dos formas a grosso modo de vender. Está el mercado mayorista y está el mercado minorista, o al detalle, o alquileo, o llamarlo como queráis, o al consumidor final, como lo queráis llamar. El mercado mayorista ahora mismo está en torno a 4,5 euros, una cosa así, 4,5 euros, 5 euros el kilo, más o menos, por ahí andará. Hay algunos años que sube un poco, otros años que baja un poco, pero tomar unos 4,5 euros como precio de venta mayorista, ¿vale? ¿Y a cuánto está el precio de venta al detalle, al minorista? Pues entre 8 y 10, 11 euros, más o menos, dependiendo a quién le vendas, dependiendo cuánto, dependiendo, bueno, pues un montón de cosas. ¿Qué es lo que sucede con la comercialización? Pues que muy rara vez se hace una comercialización pura en un canal o en el otro, o sea, rara vez se vende todo al por mayor o rara vez se vende todo al alquileo. Entonces, lo que tendríais que tener más o menos es una mezcla entre ambos. Nosotros solemos decirle a la gente que cuente con unos 6 euros, 6,5 euros de precio de venta. Que no es un precio de venta como tal, sino que es una media entre todas las cosas que tú estás, entre todas las opciones que tú estás usando para vender caracol, ¿vale? Entonces, más o menos, ahí estaría el precio de venta o lo que sería la comercialización. Evidentemente, cuanto más trabajo hagas en la comercialización, más vas a aumentar tu margen de beneficio, porque tus costes de producción van a ser los mismos, vendas a 4, a 40 ¿entendéis? Entonces va a ser el mismo coste de producción. Tú te has gastado lo mismo para producir el caracol, pero si lo sacas a un buen precio, vas a tener un mejor margen. Entonces, en esa línea va la rentabilidad de la granja. ¿Qué es lo que pasa con una granja? Pues una granja va a funcionar bien si tiene una inversión ajustada, si tiene una buena producción y tiene una comercialización pues sin dejarla de mano, ¿no? O sea, hay gente que cree que el caracol tú lo produces y ya está, ya te lo vienen a buscar y ya está. Claro, pues entonces vas a vender mucho caracol a poco precio, con lo cual tu margen va a ser muy pequeño. Entonces, manejando estas tres cosas es como llegas a la rentabilidad de la granja. ¿Y cuál es la rentabilidad de una granja? Pues depende de muchas cosas, como os acabo de decir. Pues quien produzca bien y venda bien, pues con pocos metros o con relativamente pocos metros puede hacer viable su granja. Quien produzca mal y venda mal, pues va a tener que cerrar. Y luego hay granjas que están como en un camino intermedio, granjas que producen bien pero venden mal y se sostienen porque tienen una muy buena producción y unos muy buenos costes de producción, entonces aunque vendan a poco precio consiguen mantener el margen, y hay granjas que producen mal o medianamente mal
pero tienen una comercialización bestial y entonces se sostienen por la comercialización, ¿vale? Así que bueno, más o menos esto podría ser, yo os diría que sería un avance para lo que podría ser esto en realidad, que sería para abordarlo más en formaciones o en foros o en sitios un poco más calmados y con más detalle, ¿vale? Así que, bueno, pues ese era el vídeo que quería traeros esta semana, que tengáis más o menos un atisbo de por dónde va la rentabilidad de la granja y que, por favor, no pongáis el peso de la rentabilidad de la granja en la granja, porque no está ahí. El peso de la rentabilidad de la granja está en ti, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado, ayudarnos con likes, seguirnos, esperarnos al próximo vídeo y nada, nos vamos viendo. Venga, saludos a todo el mundo.